es miércoles de finanzas y le damos la bienvenida a Juan Carlos Herrera. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. Muy buen día, Andrea. Un gusto, un placer. ¿Qué tal, Anaí? Muy buenos días, Juan Carlos. Bienvenido, por supuesto, a este espacio informativo. Y nos platicabas hace unos momentos de este tema que vamos a conversar a lo largo de estos minutos, la inflación. Pero para aquellas personas que no sepan lo que es, ¿nos ayudarías a definirlo? Sí, claro. De hecho, el día de hoy quisimos abordar este tema muy importante en las finanzas de las personas para que lo podamos entender. Y lo vamos a definir como la inflación, como un aumento generalizado y sostenido en el precio de los bienes y de los servicios, ¿sale? En un país, en una economía. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente lo vamos a representar como un porcentaje donde lo vamos a tener por un periodo determinado. Es decir, imagina tú que para el cierre del 2024, México cerró con una inflación del 4.21%. Esto, la inflación, verlo desde la parte de la economía, es un poco como medir el pulso cardíaco de un país, por ejemplo, el de México, ¿no? Para que pueda representar entonces que el país está vivo y que pueda atraer inversión, debe de haber inflación. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar o va a incentivar a que haya mejores salarios, más competitivos, a que precisamente puedan llegar inversionistas. El tema importante aquí es como nuestro corazón, el decir, cuando está latiendo en un ritmo normal, no pasa absolutamente nada, pero cuando empieza a tener latidos más fuertes, que es cuando empieza a haber una mayor inflación, entonces sí puede traer consecuencias dentro de la economía de las personas, porque es ahí donde nos empezamos a dar cuenta que con nuestro dinero pues ya no podemos comprar muchas cosas como tal y tenemos problemas porque ya no tenemos oportunidad o capacidad de poder estar ahorrando como tal. ¿Cómo estamos actualmente, Juan Carlos? ¿Cómo está nuestra inflación? ¿Cómo están en general las finanzas del país? Mira, esta es una muy buena pregunta y si tomamos como los últimos 10 años, es decir, desde enero del 2014 hasta el cierre de diciembre del 2024, en este periodo de tiempo, digamos, la inflación creció en un 58.36%, es decir, en promedio estuvo creciendo en un 5.8% por año, que lo ideal en las economías es que estemos en un margen entre el 1 y el 3 o el 4% como máximo, entonces sí estamos un poquito más arriba de lo que pudiéramos esperar como país, pero finalmente si tomamos en consideración este 5.8 que incrementa cada año, ¿qué es lo que vamos a ver para que la gente lo pueda tangibilizar más? Es el súper. Si tú, por ejemplo, en el 2014 ibas con 1,000 pesos a comprar un súper, ¿qué tan lleno veías el carrito? Y ahorita actualmente, 2025, quieres ir a hacer el súper, ¿qué tantos productos le alcanzas a sumar ese carrito, ¿no? Entonces es ahí donde empiezas a tomar en consideración lo que costaba un producto hace algunos años y lo que hoy por hoy cuesta ese mismo producto, ¿no? Y es que justo esto que mencionas es muy importante y que muchas personas allá en casa es en lo que empiezan a notar esta inflación, ¿no? Ya empiezas a comprar menos cosas de las que comprabas antes, todo empieza a subir los precios, pero además de esta alza en los precios de a lo mejor la canasta básica, ¿qué otras repercusiones podemos tener? Sí, por ejemplo, llega a haber ciertas inflaciones condicionadas a eventos, por ejemplo, llega a haber una inflación por demanda. ¿Qué sucedió en la pandemia cuando se generó una alta demanda por el consumo de tanques de oxígeno? Bueno, más allá del negocio que se hizo en ese momento, pues entendemos también que por la misma demanda pues se incrementaron los precios. ¿Qué va a pasar ahora con esta inflación en cuanto a aranceles? Pues bueno, a los que ya se le puso concretamente en el acero y en el aluminio, pues vamos a empezar a entender que ahí va a haber una alza en esos precios. ¿Por qué? Porque es lo que mueve a la economía. O sea, si yo, por ejemplo, cada vez me cuesta más trabajo producir un cierto consumo, producto como tal, pues yo tengo que trasladar o aumentar mis precios y evidentemente todo esto va como en una cadenita, ¿no? ¿Qué podemos hacer como consumidores para tratar de revertir un poco esta parte de la inflación que evidentemente no está en nuestras manos poderlo cambiar, pero sí tal vez aminorar un poco el impacto? Sí, pues en dos sentidos. Por ejemplo, si tú estás como empleado, pues por lo menos tu salario debería estar creciendo cada año
por un 5.8% aproximado. ¿Para qué? Para que con el mismo salario puedas estar comprando los mismos bienes y servicios, ¿sale? Y si en cambio tú estás desde la perspectiva del ahorro y quieres tener tu dinero ahorrado, pues por lo menos este instrumento financiero te debería de estar generando más de un 5.8 anualizado para que tu dinero no pierda el valor a lo largo del tiempo. Y hablando precisamente de estos temas, Juan Carlos, las inversiones, ¿qué tan recomendables son? Son muy recomendables. De hecho, hoy en día hay instrumentos financieros que te pueden dar una rentabilidad como los famosos CETES, en donde hoy, por ejemplo, te están dando un 8.7% más o menos en el año, quiere decir que te está cubriendo por lo menos el tema del costo inflacionario del país y todavía te está dejando un porcentaje extra de ganancia, ¿no? Y hay otras empresas, algunas aseguradoras que permiten a la gente ahorrar en el largo plazo y que lo permiten anclar al tema de la UDI, que la UDI luego es otro tema muy interesante que surge precisamente en el 95 como una unidad de inversión en donde se ancla precisamente al tema de la inflación. Y entonces esta unidad de inversión crece cada año o cada día, o sea, todos los días se mueve la parte de la inflación y va creciendo conforme a la propia inflación que se va teniendo. Oye, Juan Carlos, y retomando el tema que mencionabas hace un momento sobre los incrementos que deberían de ser por parte de las empresas hacia los trabajadores, ¿existe alguna posibilidad de que haya alguna empresa o algún negocio que diga no lo puedo soportar y se queden los mismos salarios con sus empleados conforme lo tenían a años anteriores? Pues sí llega a haber, pero lo ideal, como te digo, como el ritmo cardíaco de lo que va creciendo, pues debería de seguir creciendo el tema del incremento al salario, porque todo, volvemos a lo mismo, es una cadenita de consecuencias. O sea, la persona que fabrica, el fabricante, aumenta sus precios y por ende al aumentar sus precios el consumidor tiene que pagar más, pero también al trabajador se le tiene que pagar más, porque todo viene en una cadenita en consecuencia por el tema de la inflación. Por eso decíamos que sí es sano que haya inflación en un país, lo que no es sano es cuando se empieza a disparar realmente. Esté regularizado. Exactamente. Okay, y desafortunadamente sí son muchas las empresas que a lo mejor no hacen estos ajustes y que entonces los más afectados son las personas en su día a día. Correcto. Cuando no se llega a hacer estos ajustes, entonces las personas en el día a día encuentran que cuando quieren salir a comprar sus bienes, pues no les ajusta, ya no les rinde tanto el dinero para poder hacerlo. Incluso me ha tocado ver, no sé si a ustedes les ha pasado, que de repente vemos los mismos costos en algunos productos, pero la cantidad es menor, o las presentaciones en vez de ser, no sé, de 1 litro ya son de 800 mililitros, van cambiando. Y dicen ellos, es que yo mantengo mis precios, sí, pero tu producto es mucho menos que lo que me ofrecías antes. Son alternativas que se tienen que tomar en consecuencia de la parte de la inflación para que la gente pueda seguir adquiriendo el producto como tal, ¿no? Hace unos momentos, Juan Carlos, mencionabas el tema de los aranceles. Por ahí el día de ayer estuvimos platicando con el coordinador del Gabinete Económico aquí de Jalisco, que precisamente Jalisco es de los principales exportadores hacia Estados Unidos, ¿no? Ahorita con todo el tema que se está haciendo, con todo el debate con Donald Trump y esta imposición de aranceles, ¿qué tanto va a afectar a este sector desde tu punto de vista, por supuesto? Principalmente aquí a nuestro estado, que es el principal productor que se dedica pues a exportar este tipo de bebidas. Pues mira, como les vuelvo a decir, claro que va a haber una afectación porque las personas en realidad no estamos teniendo el ingreso o aumentando nuestros ingresos en la medida de los aranceles que quieren imponer. Entonces, evidentemente, pues nos va a mermar esa capacidad de poder comprar esos tipos de productos, pero en la medida irá también como una consecuencia de cascada, en donde paulatinamente al vender también tú más caro por esta imposición de arancel, pues tendrás una mayor recaudación y tendrás mayor posibilidad también de pagar mejores sueldos competitivos, ¿no? Para que la gente pueda volver a tener ese poder adquisitivo y volvemos a lo mismo, tengan también la capacidad no solamente de estar viviendo en el día a día, sino que les quede también para poder ahorrar, para poder invertir. Oye, Juan Carlos, ¿y qué recomendación darías a cada una de esas personas que está atravesando en este momento por una situación complicada económica? Si bien decías, hay instrumentos financieros para ahorro, para muchas otras cosas a futuro, pero en el día a día de repente no es suficiente un salario para sustentar los gastos propios de una familia, mucho menos pensar en algo a futuro. Ahorita lo que nos interesa es salvar el día y esperar que mañana pueda solucionarse de la misma manera. Sí, pues hay que presupuestar, hay que tratar de cerrar los gastos hormiga que se tienen las familias para poder
tomar o tapar esas fugas económicas y poder entonces enfocar realmente el dinero de la familia en lo más importante para que subsista la misma. Ya nada más por último, Juan Carlos, recuérdanos dónde te podemos encontrar, por supuesto que nos compartas tus redes sociales. Claro que sí, me pueden seguir en Facebook, Instagram y TikTok en JC Herrera Finanzas para más temas, preguntas, dudas que puedan llegar a tener. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado el día de hoy con nosotras. Nos da mucho gusto. Sin duda es un tema que está en boga, tenemos que saber y estar bien informados, sobre todo con todo este tipo de novedades que se han acarreado a raíz de lo que ya mencionabas hace unos momentos, los aranceles y esta imposición que ha generado muchísima expectativa entre muchas personas. Por supuesto también que estas recomendaciones tan importantes que nos da para que las personas comencemos a ser más responsables con nuestros gastos, que tengamos más cuidado, pues por supuesto con nuestros ingresos y toda esta información que es por supuesto muy relevante. Vayamos a la pausa, pero no se despegue de Canal 13 porque ya regresamos.